Bueno chicos, buenas noches con todos. Sean bienvenidos al tercer encuentro de la clase de autotrónica. Esperemos que en el transcurso de la clase, pues el resto de sus compañeros se siga conectando. En virtud del tiempo, pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy, recordándoles siempre que para las personas que por A o B motivo pues no se puedan conectar en directo a la sesión del día de hoy, pues pueden revisar todo el material que estará subido pues en el pasar de los días a la plataforma para que de esta manera pues se puedan igualar en términos de contenidos y pues no tengamos ninguna dificultad en un futuro en tanto con la realización de los trabajos, así como cuando tengan que rendir sus exámenes. Así que como les comenté, en virtud del tiempo, pues vamos a dar inicio con la sesión del día de hoy. El día de hoy, pues dentro de lo que nos concierne hablar es un poco sobre la gestión o el tipo de conexión de lazo abierto a lazo cerrado y pues también, bueno, hablaremos un poco de la constitución de la unidad electrónica de control, refiriéndonos eso a los diferentes módulos que pues se maneja dentro de la computadora. Como habíamos visto en días anteriores, pues hablábamos un poco de la constitución en términos de hardware y software, un poco entendiendo, pues, y el día de hoy, pues, hablaremos netamente un poco ya de conceptos más específicos, tal vez un poco dando relación sobre las redes y el multiplexado, pero no entrando tan de a fondo en esos temas. Entonces, más que nada, antes de empezar con la constitución de la unidad electrónica de control, pues es importante que nosotros conozcamos de qué hablamos cuando estamos hablando de una de gestión o un circuito de lazo abierto y lazo cerrado. Siempre que nosotros hablemos de un circuito lazo abierto, lazo cerrado, pues más o menos a lo que nos regimos es hablar de que si existe tal vez algún sensor o algún elemento regulador. Si es que existe algún elemento regulador que nos permita modificar en este caso la secuencia de pasos, pues estaremos hablando de un lazo cerrado, mientras que por el contrario, si no encontramos sensores o modificadores en el transcurso de los mecanismos que estamos empleando, pues estaremos hablando un poco de lazo abierto, un poco cuando sigamos desarrollando la clase, pues entenderemos un poco más a profundidad a qué nos referimos cuando hablamos exactamente de estos temas. Importante antes de que nosotros entendamos sobre el concepto de lazo abierto y lazo cerrado, pues es importante que nosotros tomemos en cuenta pues las diferentes señales que nosotros podemos encontrar dentro de un circuito electrónico, como conocemos nosotros al estar hablando de un sistema de inyección electrónica, pues indudablemente nosotros tenemos que hablar de los diferentes tipos de señales que podremos encontrar en este circuito, pudiendo ser las mismas pues señales analógicas o señales cuadradas. Siempre que nos refiramos a señales analógicas, estaremos hablando de señales tipo sinusoidal. ¿A qué nos referimos con sinusoidal? Pues a una señal de onda, la cual trabajará en un número infinito de valores y que tiene una variación continua en el tiempo. ¿A qué nos referimos con un número infinito de valores? Que básicamente dependiendo la fuente de alimentación, pues estaremos interpretando esos valores. Si es que estamos hablando de 5 voltios, pues el voltaje, por así decirlo, o la amplitud de la onda se manejará en 5 voltios positivos o 5 voltios negativos. Si hablamos de 120 igual, 240 voltios igual, o en cualquier tipo de alimentación que nosotros estemos hablando. Entonces, por ejemplo, en la gráfica, pues sabemos que estamos hablando en un rango de voltaje de 120 voltios, tanto positivos como negativos, la señal de onda y el tiempo en el que está transcurriendo. Aquí un poco hacer hincapié de que básicamente dependiendo del tiempo en el que se realice esta consecución de señales, pues puede ampliarse o disminuirse el rango de la onda. Como podemos apreciar aquí en la imagen, pues tenemos una leve separación entre onda y onda, pero si es que se trabaja en intervalos de tiempo mucho más específicos, por decir en segundos, pues nosotros apreciaremos la onda un poco más junto. Entonces aquí, importante pues saber de que de cierta manera nosotros tenemos que aprender a interpretar estas ondas y más que nada para nosotros poder interpretar estas ondas, pues siempre será importante que nosotros conozcamos el tipo de sensor con el que estamos trabajando. Para esta manera, pues empezar por tener una idea de que estamos hablando de un sensor que da una señal analógica, como por el contrario con circuitos o sensores en este caso que nos brindan una señal digital.
justamente es el segundo parámetro. Cuando nosotros hablamos de una señal digital, pues hablamos de un número finito de valores, es decir, hay un rango de 0 hasta un voltaje determinado, por ejemplo, de 0 a 5 voltios, de 0 a 12 voltios, de 0 a 24 voltios. No tenemos en este caso un voltaje negativo, como es el caso de una señal analógica. Entonces aquí hay que tener en cuenta que siempre que nosotros hablemos de una señal digital, estaremos hablando básicamente de una señal cuadrada. Como podemos nosotros verla aquí en la gráfica que está en color rojo, pues cada vez que esté en 5 voltios, pues será un indicativo de que el sensor está ciclando de una manera correcta. Si es que por el contrario, nosotros dentro de la gráfica de la señal que podemos apreciar, pues vemos que no está completamente cuadrada, que tiene alguna interferencia, pues será un indicativo de que tenemos algún inconveniente con la lectura de dicho sensor. Entonces, por este motivo, pues nosotros tendremos que revisar, realizar un chequeo y ver cuál es el inconveniente que tiene. Pues como les comenté, pues siempre que hablemos de señales digitales, las mismas tendrán que estar completamente cuadradas. Por último, también es importante destacar, perdón, que dentro de las señales digitales también podemos encontrar señales digitales binarias. ¿A qué nos referimos con binarias? Pues básicamente que trabajaremos en valores concretos, los cuales van a ser ceros y unos, y pues dependiendo de los valores o niveles de tensión que se esté manejando en dichos sensores, pues se realizará la codificación. Aquí tenemos un ejemplo de que siempre que nosotros estemos trabajando en cero, pues hablaremos de que no existe voltaje y siempre que esté en uno, pues hablaremos de que se está alimentando. Entonces aquí podemos apreciar claramente que existen dos, dos tiempos, 2 segundos, por ejemplo, en los que se mantiene en cero, posteriormente 2 segundos en los que entra en funcionamiento, luego nuevamente se queda en cero, nuevamente se acciona en uno y así sucesivamente. Un poco lo que hay que tomar en cuenta en este caso, pues es básicamente aprender a interpretar estos valores en función de lo que nosotros estemos midiendo. Algunos sensores nos dan esta capacidad de poder apreciar una señal digital o una señal binaria, mientras que por el contrario existen algunos como el anteriormente en que solo trabajamos únicamente con un número finito de valores, entonces sabemos que siempre hablaremos en rangos de 0 y 5 voltios, mientras que un código binario pues nos dará tal vez esta doble funcionalidad de que si es que no, por A o B motivo, pues no podemos interpretar de manera correcta la señal de onda, pues tenemos el código binario que nos permitirá de cierta manera certificar de que está trabajando correctamente. Por ejemplo, teniendo en algún manual que nos diga que primero tienen que pasar un delay de 2 segundos apagado, pues si nosotros vemos que no tenemos 0 y 0 en inicio, por ejemplo, empieza en 0 y 1, pues sabremos que hay algún inconveniente dentro del mando o de la lógica de control de dicho sensor. Entonces, es un indicativo que nos va a permitir a nosotros poder interpretar de una mejor manera, pues cuando estemos hablando o interpretando estas señales binarias. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar señales eléctricas a relación de un sistema mecánico? Pues básicamente conocemos que si estamos hablando de un sistema mecánico, pues básicamente no tendremos ninguna referencia de que si el mismo está funcionando de una manera correcta o por el contrario si necesita alguna corrección. Entonces esto es lo importante ya que nos permite tener sistemas mucho más fiables y de cierta manera pues nos permite economizar costos, ya que por ejemplo todos los sensores pues lo que nos ayudan básicamente es a darnos información si es que A o B mecanismo está fallando. Si tenemos ese problema, pues sabemos que se encenderá la luz testigo, la luz 1000 o luz check engine y de esta manera pues podremos nosotros interpretar y saber que tenemos algún inconveniente en el vehículo y que necesitamos corregir dicha anomalía. Ya entrando un poco más en concreto, como les comentaba, al hablar de lazo abierto y lazo cerrado, pues siempre que nosotros hablemos de un sistema de control de lazo abierto, perdón, hablaremos de un sistema que no tiene retroalimentación, mientras que por el contrario, siempre que nosotros hablemos de un sistema de control de lazo cerrado, pues sí tiene retroalimentación. ¿A qué nos referimos con este concepto de retroalimentación? Básicamente que tendremos un sensor que nos ayudará a normalizar el correcto funcionamiento de un sistema. Por ejemplo, si nosotros, por citar un ejemplo de un
sistema de lazo abierto, significa que no tenemos ningún sensor, ningún elemento de control. Básicamente se podría decir cuando nosotros utilizamos el microondas y ponemos algún alimento a recalentar. Nosotros, por ejemplo, podemos digitar en un microondas 40 a 50 segundos. Nosotros damos clic en inicio y pues el sistema funciona. Y independientemente de que si la carne esté completamente cocida o por el contrario si esté cruda, pues se empezarán a dar estas microondas o frecuencias dentro del elemento. Si es que la carne se llega a cocinar o ya estaba cocinada y se empieza a quemar, pues no habrá ningún mecanismo de retroalimentación que le diga o le dé una información, en este caso el microondas, de que pare. Por el contrario, si es que tuviéramos esta señal, pues estaríamos hablando de un mecanismo de retroalimentación. En este caso, lo que nos permitirá, otra vez enfocándonos en el ejemplo del microondas, por ejemplo, es de si tenemos un sistema de lazo cerrado, es de que por A o B motivo, si es que el microondas tuviera algún mecanismo que le informa que la carne ya está cocida, pues hará que automáticamente el microondas se pare, un poco para que tengan en cuenta a qué nos referimos cuando hablamos de un lazo abierto y de un lazo cerrado. Un poco ya más desglosando lo que hablamos de un sistema de control de lazo abierto, pues básicamente es una señal de salida que, como les dije, no afecta en lo absoluto, pues el funcionamiento completo del sistema. Cualquier perturbación o cualquier interferencia de que se tenga en cualquiera de los procesos, pues no tendrá un resultado en la parte final. Por ejemplo, a lo que nos referimos desde que nosotros damos una señal de mando, esta señal de mando ingresa al sistema, se envía una señal de referencia, una señal de alimentación, por así decirlo. Posteriormente, pues tenemos el mecanismo o elemento controlador, que es el que va a dar el OK, o que se puede decir el primer filtro antes de llegar es el actuador. Una vez de que el controlador pues ve que está dada la orden de manera correcta, pues envía hacia el actuador y el actuador únicamente lo que hace es ser accionado y sin tomar en cuenta ningún parámetro en específico, únicamente pues se puede decir que es alimentado y, y empieza a actuar, que ese sería como que el resultado final, siempre que nosotros hablamos de un circuito de lazo abierto. Entonces, como ven, si es que nosotros tuviéramos algún inconveniente aquí en el actuador o aquí en la planta, pues eso básicamente no detendría el proceso, ya que como se dio en un inicio la orden, pues consecuentemente se tiene que finalizar la orden, sea cual sea el resultado. Entonces, un poco cuando nosotros hablamos de lazo abierto, pues nuevamente hacer hincapié, pues que a pesar de que existan alguna perturbación en cualquiera de los sectores, una vez que se da la orden, pues podríamos decir que no existe marcha atrás. Un poco para que aquí tengan en cuenta lo que estamos hablando, pues justamente cuando hablamos de la señal de mando es la indicación que da una persona o el encargado que está haciendo que el sistema entre en funcionamiento. La unidad de control, pues básicamente la que es capaz de interpretar la señal de mando que se dio. La entrada, pues es lo que permite interpretar la señal dada de la unidad de control hacia el sistema y pues ejecutarla de cierta manera. Posteriormente tenemos la unidad operativo dinámica, que es el elemento o el sistema que lleva a cargo la acción. La salida es el resultado de todo el procedimiento y dentro del mismo pues podemos encontrar con un regulador o controlador, que es el dispositivo encargado de controlar el estado de la carga. Básicamente pues a lo que nos referimos esto es al término de un circuito de control de alimentación, más no del resultado o de la salida. Por el contrario, pues cuando nosotros estemos hablando de un circuito cerrado, pues lo que hablamos básicamente, como les comenté en un inicio, es de que tenemos una retroalimentación. ¿A qué nos referimos con eso? Pues a una señal pues que nos permitirá modificar la señal o la instrucción de mando dada en un inicio y de esta manera pues controlar de que esto afecte de manera directa o indirectamente a la salida. Entonces aquí lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es de que siempre que hablemos de un circuito de lazo cerrado, pues es básicamente el mismo concepto que nosotros aplicamos en un vehículo. Si es que nosotros damos la orden de que el vehículo tenga un pulso de inyección, la unidad electrónica de control, al nosotros accionar el acelerador, pues dará la señal de pulso de inyección o de mayor o menor caudal de inyección, por así decirlo. Pero si por ahí tenemos algún inconveniente, por ejemplo, si entra en funcionamiento el sensor de oxígeno
y detecta que el porcentaje es demasiado alto, pues enviará una señal nuevamente de referencia a la unidad electrónica de control para que modifique en este caso el pulso de la inyección. Entonces, de lo que podemos decir que tenemos un pulso de inyección de 4 segundos, pues dependiendo del inconveniente que se tenga o de la lógica que se maneje como retroalimentación, por ejemplo, al ver que este inyector está pulverizando demasiado combustible, pues se le dará de que no funcione en 4 segundos, sino por ejemplo en 2 segundos, un poco para que se tenga eh, la idea de a qué nos referimos con un circuito de lazo cerrado. Nuevamente recalco, siempre que hablemos de un circuito de lazo cerrado, estaremos hablando de un circuito con retroalimentación, es decir, que puede tener la potestad de modificar los datos dentro del controlador y por ende, pues de que la salida o resultado también sean, en este caso, modificados. Un poco para que tengamos en cuenta, pues en este diagrama de flujo, pues como yo les comentaba, dependiendo de los valores o la acción deseada, pues nosotros enviaremos la acción al controlador, el controlador procesará dicha acción y pues enviará la señal a los diferentes actuadores que serán los que serán puestos en ejecución y pues dará inicio al proceso. Una vez de que dé inicio el proceso, pues existirán los diferentes transmisores o sensores que monitorearán el estado real de todo el proceso. Si es que detectan alguna anomalía dentro del proceso, pues enviarán una señal, en este caso al controlador, hablando del vehículo, la unidad electrónica de control, y en virtud de las señales que envíen estos transmisores, pues variarán el estado o el accionar del actuador para de esta manera, pues de igual manera modificar el proceso. Entonces, tengamos en cuenta que siempre tendremos un elemento regulador. Cuando nos referimos a un elemento regulador, pues estamos hablando de un elemento que puede ser maleable, que puede trabajar con diferentes acciones y no con una acción en preciso como veíamos en el caso de un circuito de lazo abierto. Entonces, una vez que se regule, dependiendo de las señales de los sensores, pues esto hará nuevamente que el actuador también se vea involucrado y que también sea modificado en su accionar. Una vez de que es modificado, pues esto tendrá resultado en el proceso, lo que de igual manera pues hará de que el resultado o la acción primaria pues pueda ser modificado y que el proceso de salida o el proceso final pues pueda ser variado dependiendo pues de las diferentes señales que son transmitidas en este caso por los transmisores o transductores. Aquí lo que tenemos que tener en cuenta dentro de un circuito de lazo cerrado es de que siempre contaremos con sensores o elementos primarios, los transductores y los transmisores o acondicionadores de señal. ¿A qué nos referimos con sensores o elementos primarios? Pues son los elementos encargados de censar o medir los valores durante el proceso tanto de entrada como de salida, dependiendo de la medida. Estos sensores pueden o no ser eléctricos, un poco para que tengamos nosotros en cuenta, pues cuando nosotros trasladamos estos conceptos al sistema de inyección electrónica, sabemos de que algunos sensores, pues, se cambia la magnitud de medida en la que se está trabajando. Por ejemplo, el sensor de temperatura nos da una magnitud en se puede decir una magnitud térmica que es transformada en una señal eléctrica para que de esta manera pueda ser interpretada por unidad electrónica de control. Eso es un poco a lo que nosotros nos referimos cuando hablamos de sensores o elementos primarios. Por el contrario, cuando hablamos de transductores, pues justamente pues lo que les comentaba, el elemento que transforma la magnitud medida en una magnitud o señal eléctrica, nuevamente haciendo referencia pues lo que comentaba con el ejemplo de un sensor de temperatura. Y por último, pues los transmisores o acondicionadores de señal son los que de cierta manera se podría decir modifican o convierten estas señales primarias pues en señales de que puedan ser medidas y procesadas. Por ejemplo, como les comentaba, pues a nosotros tener en el sensor de temperatura una magnitud de calor, que estamos hablando en grados centígrados, en grados Fahrenheit, por ejemplo, transforma esta señal en una señal eléctrica de voltaje y pues el transmisor o acondicionador de señal pues creará unos parámetros pues conjuntamente con la lógica de la computadora y se me ocurre si es que estamos hablando de que el motor está en 71 grados estaremos hablando de que les dará una señal de 3.5 voltios por citar un ejemplo. Entonces un poco para que se entienda la lógica pues con la que se está trabajando o lo que se trata
de hacer entender, pues, cuando nosotros nos referimos a a los transmisores o acondicionadores de señales. No sé si hasta este punto estamos claros de la idea que queremos trazar en cuanto a lazo abierto y lazo cerrado. Profe, una pregunta. En lazo cerrado puede ser el control de tracción. Claro, claro, es Sí, justo lo que, claro, es justo lo que mencionábamos. Siempre que hablamos de un circuito de lazo cerrado, pues tenemos sensores que nos permiten monitorear el estado y modificar, en este caso, las consecuencias. Cuando nosotros hablar de un sistema de control de tracción, pues a nosotros accionar bruscamente, por ejemplo, el frenado o perder pista al tomar en este caso como referencia las señales o la velocidad de giro de las ruedas a través del sensor ABS, este se podría decir el sensor o elemento primario. Entonces, ese sensor manda una señal a la unidad electrónica de control. Esta señal, pues obviamente es acondicionada en términos de voltaje y pues permite de que como consecuencia de salida, pues modifique en este caso, pudiéndonos referir a la eficiencia de frenado o más que todo al término de la velocidad de giro de cada una de las ruedas. Como les decía, siempre que nosotros hablemos de lazo cerrado, pues estaremos refiriendo al concepto del sistema de inyección electrónica de un vehículo o el sistema en general electrónico de un vehículo. No sé si con eso quedó un poco contestada la pregunta. sí, sí, profesor, ahora sí. Listo. Bueno, si hasta ese punto estamos claros, pues continuaremos con el siguiente tema. Como les comentaba, una vez que nosotros entendemos y comprendemos a qué nos referimos con lazo abierto y lazo cerrado, pues sabemos que, como les comentaba, siempre que hablemos de un sistema electrónico de control, estaremos hablando de un sistema de lazo cerrado. Dentro del sistema de inyección, pues sabemos de que tenemos una variedad de sensores que envían diferentes señales a la computadora, lo que nos hace, pues, deducir de que estamos hablando de un circuito de lazo cerrado. Como les decía, siempre que mencionamos lazo cerrado, pues tenemos sensores que monitorean y nos ayudan a modificar el resultado de cualquier acción. Importante aquí, pues, que conozcamos que dentro de la arquitectura, por así decirlo, de una unidad electrónica de control, pues encontraremos diferentes subsistemas, un poco lo que les comentaba que va relacionado al sistema de redes multiplexado, que de esta manera, pues, nos permite tener conexiones o de cierta manera circuitos independientes. ¿A qué nos referimos con circuitos independientes? Básicamente a los diferentes módulos que nosotros podemos encontrar dentro de la computadora, pudiéndonos referir, por ejemplo, a módulos PCM, TMC o ABS. Un poco esta parte de las diapositivas lo que nos va a ayudar es de cuando nosotros tengamos la oportunidad de utilizar un escáner automotriz, pues estar enfocados y no estar perdidos de la acción que nosotros necesitamos controlar. Por ejemplo, si es que nosotros necesitamos ingresar al módulo de frenado o al sistema antibloqueo, módulo ABS, pues tendremos que buscar específicamente pues el módulo de control del ABS. Si estamos en el módulo de control del ABS, por ejemplo, no podemos hacer una prueba de actuación o de algún actuador, como por ejemplo el sensor TPS, ya que estamos en un módulo completamente diferente. De igual manera, si nosotros estamos hablando de un módulo TSM, a que se refiere al módulo de control electrónico de la transmisión, pues nos permitirá únicamente pues manipular o realizar prueba o test de actuadores únicamente en el módulo de la transmisión. Esto quiere decir que, por ejemplo, si estamos dentro de este subsistema, pues no tendremos acceso con el escáner, por ejemplo, a chequear el estado del tacómetro. Y así, pues, en fin, los diferentes sistemas o submódulos que nosotros tenemos dentro de la unidad electrónica de control. Entonces, en algunos vehículos, pues siempre que hablemos del módulo PCM, pues hablaremos del control electrónico del tren motriz. ¿A qué nos referimos con el módulo electrónico del tren motriz? Pues básicamente a lo que es el motor y la transmisión. En otros vehículos, pues tienen exclusivamente un módulo TCM, que es un módulo que controla específicamente la transmisión. Estamos hablando pues en sistemas de cajas automáticas. De igual manera, el módulo ABS, pues sabemos que se refiere al sistema antibloqueo de frenos. El módulo BSM, pues es el módulo de control electrónico de la carrocería. El módulo IPC, pues el módulo de cuadro de los instrumentos. El módulo TPM, pues estaremos hablando del sistema o el monitoreo de la presión de los neumáticos. Cuando nosotros tenemos pues, dentro de nuestro tacómetro
la referencia de que el sistema está funcionando correctamente en términos de presión de neumáticos, y por el contrario, si es que alguna de las cuatro ruedas se encuentra a una menor presión en relación al resto, pues encenderá una luz testigo que nos indicará que existe una ineficiencia de presión de los neumáticos. De igual manera, pues valga la oportunidad, si es que en algún caso nosotros tenemos que cambiar estos sensores, es importante pues que nosotros contemos dentro de nuestro escáner con el acceso al módulo TPMI, o por el contrario, pues se puede adquirir elementos complementarios pues que nos permiten de esta manera configurar el módulo de presión de los neumáticos, un poco para que se tenga en cuenta. ¿Alguien hizo alguna pregunta o solo se le encendió el micrófono? Sí, parece que se les encendió el micrófono. Bueno, en fin, bueno, lo que básicamente que se quiere hacer entender con este concepto de la arquitectura de una computadora es de que nosotros entendamos que dentro del módulo electrónico, pues todos los subsistemas están debidamente enrolados, debidamente separados, pues y de esta manera pues nos da una mayor facilidad y más que todo una mejor lógica de control dentro de la unidad electrónica, ya que si, por ejemplo, todos los sistemas estuvieran enlazados entre sí, si es que alguno de ellos fallara, pues el vehículo se tendría por completo. Entonces, lo que nos sirve el realizar esta sección de los diferentes sistemas es básicamente tener el control y permitir, pues, de que si es que no es un problema muy grave, pues que la unidad electrónica de control permita que el motor siga estando en funcionamiento. Entonces, de aquí, dependiendo de cuál de todos estos sistemas falla, pues incluso, por ejemplo, si tenemos alguna falla grave dentro del módulo de la PSM, pues como medida preventiva podría hacer que la computadora entre en modo de emergencia, limitando pues en este caso la velocidad, o por el mismo punto, pues limitando el funcionamiento del motor, pues para de esta manera, pues preservar el resto de los elementos. Y pues como nos damos cuenta muchas de las veces cuando la unidad electrónica de control entra en modo de emergencia, por ejemplo, si nosotros encendemos el vehículo y nosotros empezamos a presionar el pedal del acelerador y vemos de que el vehículo no gana velocidad, no aumenta sus revoluciones, pues sabemos de que como medida preventiva, pues está ingresando en un modo de emergencia y que tenemos algún inconveniente sumamente grave que necesitamos que sea corregido lo más pronto posible. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta estos conceptos. Como les comentaba, pues dentro de los diferentes sistemas, pues tenemos diferentes elementos, diferentes sensores que nos permiten monitorear la operación, el funcionamiento del motor, y a medida de que tengamos alguna medida, alguna señal anormal, recordemos que la computadora tiene un módulo de la EPROM en donde están todos los parámetros de funcionamiento adecuado. Si es que alguno de estos parámetros pues se encuentra dentro de valores erróneos, pues sabremos de que estos sensores enviarán una señal de advertencia a la unidad electrónica de control, y dependiendo de ello, pues se encenderá la luz testigo check engine o luz 1000, o por el contrario, pues entraremos en un módulo de emergencia. Un poco esto a lo que para que tengan un concepto, una idea mucho más clara de a qué nos referimos de esta sección, de seccionar en este caso los módulos, que por ejemplo tenemos nosotros un módulo calculador del motor en el que básicamente funcionan la mayoría de sensores que nosotros conocemos, el sensor CKP, el sensor CMP, el sensor CT, en fin, todos los sensores que nos permiten monitorear y de cierta manera permitir una completa combustión de la mezcla aire-combustible. Por ejemplo, en vehículos de tracción con caja automática, pues podemos contar con elementos calculadores de cambio automático. ¿Esto qué quiere decir? Pues dependiendo de que el rango de revoluciones en el que nosotros estamos trabajando, pues la unidad electrónica de control estará en la facultad de aumentar o disminuir la marcha, para de esta manera tener un mayor o menor torque, una mayor o menor velocidad. En algunos vehículos modernos, pues contamos con elementos o mecanismos de ayuda de aparcamiento. A lo que nos referimos es obviamente al asistente de estacionamiento. También podemos tener elementos calculadores de suspensión o calculadores del módulo ABS o SRS, un poco a lo que nos referimos de eso.
es a conceptos de suspensión programable, en la cual dependiendo la exigencia, pues la suspensión puede ser rígida o por el contrario, pues puede ser un poco más flexible y también un poco, pues lo que faculta tener un mecanismo calculador de la suspensión, pues nos ayuda a aumentar o disminuir, pues el ángulo con relación al piso de la carrocería. Entonces, como ven, pues son diferentes módulos con las que cuenta una unidad electrónica de control. Básicamente la cantidad de módulos que una unidad electrónica de control llega a tener, pues dependerá del grado de tecnología de cada uno de los vehículos. Pero un poco para que tengamos en cuenta, pues esto se relaciona de cierta manera a los conceptos que se maneja dentro de las redes del multiplexado. Entonces, como si es que tal vez han tenido la oportunidad de conocer sobre eso, pues sabemos que dentro del concepto de las redes de multiplexado, pues lo que se busca es tener una autonomía de cada uno de los sensores, una mejor comunicación entre los sistemas y pues de esta manera pues evitar de que si alguno de estos subsistemas pierde comunicación, pues que no afecte al resto del sistema. Eso es básicamente a lo que nosotros nos estamos refiriendo en este momento. Es importante, pues, dentro de esta arquitectura de la computadora, de la unidad electrónica de control, pues que nosotros tengamos en cuenta de que cuentan con un módulo o un circuito integrado denominado Superchip o SoC, Single On a Chip. Este microchip, pues, contiene toda la información que nosotros tenemos dentro de la memoria EEPROM. Entonces se puede decir que nosotros mantenemos todos los parámetros dentro de este microchip o superchip. Un poco recordemos pues a lo que nos referíamos con conceptos de memoria temporal o memoria permanente. Entonces es aquí donde de cierta manera se relacionan todos estos conceptos. ¿A qué nos referíamos? Pues un poco haciendo el recorderis cuando nosotros hablábamos de que si nosotros desconectábamos por un periodo corto de tiempo los cables de la batería, nuevamente conectar, la unidad electrónica de control realiza el check a todos los sensores y pues a nosotros tener en la memoria a corto plazo algún inconveniente, pues a nosotros conectar la batería, pues en algunos casos reseteamos los inconvenientes cuando no son muy graves. Entonces, un poco a la que tiene relación, pues, a lo que nos referimos con este super chip. Un poco la constitución, pues, era lo que comentábamos en clases pasadas, los diferentes sensores, la unidad aritmética, un poco lo que nos referimos, pues, es básicamente cuando hablábamos o comentábamos de sensores binarios y sensores, perdón, de señales binarias, señales digitales, pues, aquí es un poco la unidad o el elemento que te entrega la lógica o de cierta manera podríamos decir que interpreta todas las señales. Entonces, de ahí pues va la parte o a la memoria EEPROM, pues digamos que esta podría ser programable o no programable, podría irse a la memoria RAM, perdón, y dependiendo pues de la constitución o la lógica de control que tenga la unidad electrónica de control, pues pasará directamente a enviar la señal del actuador y dependiendo pues de los diferentes sensores que se tenga, pues sabemos y conocemos pues de que esta señal puede ser modificada. Por tomar como ejemplo la diapositiva que podemos ver en la pantalla, nosotros sabemos que este es el mecanismo, se puede decir la lógica de control, para nosotros poner en funcionamiento, en este caso, el ventilador. Entonces, ¿cuál es el elemento que nosotros nos permitirá accionar, en este caso encender o apagar el electroventilador? Básicamente será controlado dependiendo la señal que envíe el sensor de temperatura. Si es que, por ejemplo, estamos hablando de que superamos los 73 grados centígrados, pues sabemos que enviaremos una señal de alimentación, primero una señal de referencia a la unidad electrónica de control y a partir de la unidad electrónica de control, pues trabajar en estos valores tendrá la potestad de activar en este caso el motor electroventilador. ¿De qué depende? Pues el tiempo de que esté encendido o esté energizado el electroventilador, pues directamente tendrá como referencia pues el sensor de temperatura, la señal que esté enviando. En algunos casos, en algunos vehículos, mientras el sensor de temperatura no disminuya, valga la redundancia, su temperatura, pues el electroventilador se encontrará energizado. Por el contrario, en algunos otros vehículos es el caso que únicamente se limita a que siempre que el sensor de temperatura envíe una señal a la
unidad electrónica de control, enviar una señal de activación del actuador, en este caso del ventilador, por un delay de unos 60 a 120 segundos, independientemente de que si el sensor se mantenga o no caliente. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta también, cuando alguna de las veces, pues nosotros apagamos nuestro vehículo, salimos del mismo y pues escuchamos de que el electroventilador está prendido, pues estaremos hablando de que existe una lógica de control mucho más avanzada, que mientras el sensor no disminuya su velocidad, perdón, su temperatura, no se desenergizará. Mientras que por el contrario, en algunos otros casos, los circuitos o los módulos de conexión son mucho más sencillos y una vez de que desenergizamos todo el sistema, pues básicamente se apaga todo el módulo. Entonces, un poco para que tengamos en cuenta estos dos conceptos. Esta es un poco la idea de la lógica de control, como les comentaba, que se maneja empezando desde las entradas, que serían básicamente las señales, lo que comentábamos, y como último punto de salida serían los puertos o las entradas, las salidas de alimentación hacia los diferentes sensores y actuadores. Importante aquí recalcar que esto lo tengan en cuenta siempre, por si acaso esto se cruza dentro de su examen o las pruebas, de que siempre la unidad electrónica de control va a contar con 5 señales. ¿Cuáles son estas 5 señales? Pues nos recordemos un poco las clases pasadas. Comentábamos que la unidad electrónica de control siempre tendrá que tener una señal de alimentación positiva. Primera señal, señal de alimentación positiva, la cual puede ser de 12 voltios o 24 voltios. Sabemos que si pasamos de los rangos establecidos, pues hay algún inconveniente. Además a ello, pues comentábamos que contábamos con dos señales de tierra, una señal de tierra mecánica y una señal de tierra digital. La señal de tierra mecánica, por así decirlo, era la que cerraba el circuito de alimentación de la unidad electrónica de control, mientras que la señal negativa digital, pues era la señal que la unidad electrónica de control enviaba a los diferentes sensores. Adicional a ello, pues sabemos que en algunos casos la unidad electrónica de control envía señales o pulsos que van en rango de 5 voltios, que de esta manera hacen entrar en funcionamiento o alimentan a los diferentes sensores y actuadores. Por el otro caso, pues la quinta señal, pues es la señal de referencia que envían, por el contrario, los sensores hacia la computadora. Entonces, aquí un poco para que no nos confundamos, recordemos, como les dije, una señal positiva, dos señales negativas, una señal de una señal de referencia que envía la computadora hacia los sensores y la última una señal de referencia que envían los sensores hacia la computadora. Entonces ahí para que tengamos en cuenta las 5 señales que estamos hablando en este momento. Un poco para que tengan en cuenta o a manera de un concepto didáctico es de que siempre nosotros que tengamos a la mano un manual de servicio, un manual de taller, pues podemos identificar cada uno de estas terminales para de esta manera pues hacer un diagnóstico mucho más rápido, perdón, y más eficiente. Y aquí tener en cuenta pues de que los terminales que nosotros encontremos en una unidad electrónica de control de A vehículo será completamente diferente de una unidad electrónica de control de un vehículo tipo B, por no decir nombres de marcas. Por ejemplo, si yo tengo un vehículo americano, tal vez el terminal 22 tendrá que ver con los 12 voltios de alimentación, pero por ejemplo en un vehículo asiático, me invento pues la terminal número 22 es la salida de control hacia los inyectores. Entonces, un poco aquí que nosotros tengamos en cuenta, pues, siempre que vayamos a hacer un diagnóstico eléctrico, pues, que si nosotros vamos a medir continuidad, tal vez entre algún cable, pues siempre tengamos en cuenta el número de terminales y leamos para poder interpretar de manera correcta a qué valor o qué señal emite cada uno de estos terminales. Por ejemplo, aquí algo importante es que, por ejemplo, tenemos el terminal 22 y el terminal 82, que son señales de alimentación de 12 voltios. ¿Qué nos quiere decir eso? Pues que estamos hablando de circuitos o dos módulos independientes que son controlados o que son alimentados de manera independiente, como les comenté. Entonces,
un poco lo que comentábamos del término del seccionamiento de los diferentes subsistemas, un poco de lo que les comentaba de manera breve de las redes del multiplexado. Entonces, básicamente lo que siempre se va a buscar a medida de que van evolucionando los vehículos, los sistemas de inyección electrónica, es de hacer los sistemas lo más autónomos posible. Entonces, si por A o B se pierde la señal de alimentación, por ejemplo, en la terminal número 22, pues sabemos de que podríamos decir que de cierta manera la mitad del sistema va a funcionar y la otra mitad pues está desenergizada. Tal vez uno de estos sistemas es justamente el módulo que alimenta el módulo de emergencia. Entonces, si se pierde el uno y no se tiene referencia de voltaje en el otro sistema, pues entrará en módulo de emergencia, un poco para que se tenga en cuenta eso. Entonces, siempre importante pues de que nosotros leamos, busquemos la información adecuada para esta manera pues no caer en el error de tener una mala interpretación cuando nosotros estemos realizando algún diagnóstico. Por último, justamente dentro del tema que estamos tratando hoy sobre la lógica de control, los circuitos de lazo abierto y lazo cerrado, la constitución de los mismos, es importante pues que nosotros entendamos y podamos analizar las diferentes señales que nos dan los sensores. Como nosotros conocíamos en un inicio, pues tenemos señales analógicas digitales. Dependiendo del sensor que nosotros estemos monitoreando, sabemos pues que nos podemos referir a una señal analógica o una señal digital. Aquí lo importante, siempre que nosotros vayamos a hacer este análisis o esta interpretación, en un inicio, como conocíamos, es importante que nosotros podamos entender eso, sepamos utilizar correctamente las herramientas de diagnóstico. Siempre que nosotros vayamos a realizar un análisis de las señales o la forma de onda, pues necesariamente tendremos que utilizar un osciloscopio. Un poco aquí lo que tenemos que tener en cuenta es de que todos los sensores, todos los circuitos enviarán una señal de tensión continua, dependiendo de cómo estén conectados y de la exigencia que se esté dando. Entonces aquí lo importante es de que nosotros podamos interpretar la tensión que se está dando en un determinado tiempo. ¿A qué nos referimos? Pues al impulso o a la frecuencia con la que está funcionando. Por ejemplo, aquí lo que podríamos interpretar, perdón, como primer punto es de que aquí tenemos una tensión estable. Se produjo una caída de tensión hasta cierto punto, nuevamente fue accionada, es decir, nuevamente aumentó la tensión, funcionó, la tensión se mantuvo estable por un determinado intervalo de tiempo y volvió a caer la tensión. Básicamente, lo que hablamos en este caso, pues, es cómo los diferentes sensores o actuadores tienen diferentes ciclos de trabajo. Entonces, de esta manera podemos nosotros interpretar cuando un sensor está actuando de manera correcta, es decir, que existe un cicleo, coloquialmente hablando, de dicho sensor y por el contrario, si nosotros tenemos una línea continua o alguna interferencia, ¿a qué nos referimos con interferencia? Pues básicamente alguna anomalía, es decir, que las señales de onda no son iguales, pues será un indicativo de que tenemos algún inconveniente en los diferentes sensores. Entonces, adicional a eso, pues sabemos que si bien tenemos la tensión, pues también es importante conocer la frecuencia. ¿A qué nos referimos con frecuencia? Pues a la velocidad de funcionamiento de los diferentes circuitos. Como les comentaba, pues dependiendo de la exigencia que se les esté dando, pues tendremos una señal, una amplitud de onda mucho más larga o por el contrario, mucho más corta. Entonces, ¿de qué dependerá básicamente eso? Pues de la frecuencia, es decir, el tiempo en el que está siendo accionado. Por ejemplo, si nosotros tenemos una señal cuadrada, por ejemplo, si estamos hablando de un sensor CKP, esto nos ayudará a indicar pues de que el sensor está funcionando de manera correcta. Si es que tenemos dentro de nuestra señal cuadrada pues alguna interferencia, algún sector en el que se pierde la señal, pues será un indicativo de que tenemos algún problema. Y por el contrario, también lo que nos ayuda a identificar es si está funcionando todo de manera correcta o por si el contrario tenemos algún delay o retraso de tiempo y que esto pues provoca alguna inconsistencia dentro del sistema. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una señal análoga de manera continua y vemos cómo en un tiempo determinado pues se corta, se pierde la señal, por así decirlo, y después nuevamente
vuelve a entrar en funcionamiento. Entonces aquí un poco que nosotros pues nos vayamos familiarizando con las diferentes señales o formas de onda que tienen los diferentes sensores, ya que como veremos un poco más adelante, pues las mismas cambian de un sensor a otro. Por ejemplo, si nosotros estamos hablando de un sensor de temperatura refrigerante, siempre que nosotros estemos hablando de que el sensor es de frío, pues estaremos hablando, por ejemplo, si tenemos un sensor NTCD que se encuentra en 5 voltios, mientras que por el contrario, si es que el sensor está caliente, veremos como esta caída de tensión provoca que llegue a un valor de 1 voltio, lo que nos indicará pues de que el sensor se encuentra o bien caliente o bien frío. De igual manera, pues podemos interpretar a los diferentes sensores, como el potenciómetro de la válvula mariposa, el medidor de caudal de aire, y básicamente, pues lo que nosotros tenemos que aprender es, si nosotros somos un poco más curiosos, pues tener un valor referencial. En este caso, si es que no podemos encontrar dentro de la literatura técnica la señal referencial, pues si tenemos otro vehículo de similares características, pues hacer la prueba 2 veces, tener el vehículo A que esté en perfecto estado, admirar la señal de onda y después pues compararlo con el vehículo B que es el que estamos reparando. Entonces, de aquí de igual manera, si es que nosotros, por ejemplo, estamos realizando este chequeo, vemos que está en ralentí, pues sabemos que está en valores de 1 voltio. Mientras nosotros, digamos, aplastamos el pedal de aceleración a fondo, entonces vemos cómo el valor llegó hasta 5. Nosotros básicamente lo que nos estamos refiriendo aquí es que, por ejemplo, hubo 1, 2, 3 segundos en los que el pedal permaneció completamente presionado. Entonces, eso nos da como referencia aquí la señal de onda. Una vez de que nosotros dejamos de aplastar el pedal, pues vemos cómo existe otra vez la caída de tensión y que se mantiene otra vez estable en ralentí. Entonces, esto básicamente lo que nos permite es conocer de una manera mucho más clara si es que el sensor está funcionando o no. Sabemos de que con el escáner tenemos cierta limitancia para poder realizar este proceso. Por el contrario, si nosotros utilizamos un multímetro, sabemos de que de cierta manera no podemos interpretar de una manera correcta y dar este diagnóstico. Y si, pues por el contrario, contamos con un osciloscopio, pues básicamente podemos hacer todas estas interpretaciones. Un poco aquí también lo que tenemos, por ejemplo, el sensor del número de revoluciones, cuando nosotros tenemos un sensor inductivo. Recordemos que cuando nosotros tengamos un sensor, perdón, de efecto Hall, estaremos hablando de una señal cuadrada, como es este caso el sensor de medidor de caudal de aire. Y por el contrario, con nosotros tenemos un sensor inductivo, estábamos hablando de una señal análoga, un poco para que tengamos en cuenta. Por el contrario, pues, por ejemplo, aquí tenemos una señal de referencia del sensor de picado, lo que nos indica, pues, en este caso, la variación o la amplitud de la onda que se da en este caso es de que básicamente existió un exceso de vibración en este punto y que luego, pues, se fue estabilizando. Esto nos dará, pues, como referencia de que nosotros, se me ocurre en cierto tiempo del motor, pudiendo ser admisión, expansión, expulsión o escape, existió este exceso de vibraciones y que de esta manera pues nosotros tenemos que buscar cuál fue el inconveniente que provocó esta anomalía en la señal. Básicamente pues aquí seguimos teniendo diferentes señales de los diferentes sensores, pero como les digo es importante más que nada que nosotros tengamos la oportunidad de ver estas gráficas en vivo un poco, a veces dependiendo de marca y marca, los parámetros obviamente de unidad electrónica de control cambian y las señales de los diferentes sensores llegan a modificarse un poco, pero de todas maneras un poco de manera práctica para ustedes que puedan socializarse, familiarizarse con estos conceptos y pues cuando tengamos la oportunidad de utilizar un osciloscopio, pues de que se nos venga a la memoria y decir, ah, esta señal corresponde a la señal del árbol de leva, significa que está funcionando. ¿A qué nos referimos, por ejemplo, que cuando tenemos esta interferencia o esta caída de tensión? Pues básicamente se me ocurre de que este es un giro, este es otro giro, entonces después de otro giro se controla nuevamente y así sucesivamente, y eso digo, un poco va también de la mano con la experiencia que nosotros vayamos teniendo en el tiempo, dentro de la industria, que nosotros podamos interpretar estas ondas. Como sabemos, dependiendo del trigger del osciloscopio, podemos tener una mayor
apreciación de la onda. Nosotros, por decir, reducimos el trigger, reducimos el zoom, por así decirlo, y podemos comparar de una manera mucho más práctica. Entonces, un poco esto como medida referencial, por si acaso aparezca en sus exámenes, pues que si en un futuro, dentro de su preparación, pues revisen todos estos conceptos para que si por A o B motivo estos tipos de gráfica aparecen en sus pruebas, pues tengamos la oportunidad de reconocerlos y contestar de una manera correcta. Siempre es importante, pues, de que nosotros al realizar esta interpretación tengamos en cuenta de que, como les comentaba en un inicio, a medida de que va avanzando el tiempo, pues se busca tecnologizar mucho más el vehículo. ¿A qué nos referimos con este término de tecnologizar? Pues hacer de que el vehículo funcione de una manera autónoma. Básicamente es un vehículo más electrónico que mecánico, y a lo que nos sirve básicamente este concepto es de que nosotros tengamos la mayor cantidad de información sobre el estado del vehículo. Pues de esta manera, al tener una mayor cantidad de información, una mejor monitoreo del mismo, pues nosotros podamos evitar que exista una mayor cantidad de inconvenientes. Y pues bueno, eso sería el contenido de la clase del día de hoy. No sé si tienen alguna duda, algún comentario, si no pasaría pues a socializar el deber que tienen que realizar, la tarea 2 correspondiente a la nota 3. ¿Todo está claro? Sí. Listo. Bueno, dentro de la tarea 2 correspondiente a la nota 3, pues se les pide que realicen un resumen sobre los temas relacionados a la unidad 2.2, es decir, a la gestión de lazo abierto o lazo cerrado. Básicamente, nuevamente, lo que les pido es limitémonos a utilizar las diapositivas y el material de apoyo. Y básicamente los parámetros que tenemos que cumplir, como en todas las clases, pues es incluir una carátula que sabemos la podemos hacer del diseño que nosotros creamos conveniente. Nuevamente, haciendo hincapié pues en utilizar las normas APA específicamente en estos 3 puntos. El tipo de letra, pudiendo ser Times Roman o Arial, justificar los párrafos y que el interlineado esté dentro de 1.5, es decir, la distancia entre línea y línea. Nosotros cumplimos estos parámetros, no tendremos ninguna penalidad, y básicamente lo que tenemos que realizar para este trabajo es, como les comenté, realizar un resumen, un poco también va el tema de la investigación, de los diferentes sensores y actuadores que nosotros encontramos en el vehículo. Aquí importante pues que dentro de su consulta, dentro de su investigación, pues incluyamos la ubicación de estos sensores, si es que podemos tener acceso a los rangos de voltaje de trabajo. ¿A qué me refiero con eso? Pues como les comentaba, en el caso de un sensor TPS, si es que yo trabaja en rangos de 0 a 5 voltios, si es que está en ralentí, dará 0 voltios, si es que está completamente abierto, trabajará en 5 voltios. Entonces un poco es lo que yo necesito que ustedes me describan dentro de la tarea. Adicional a ello, pues identificar el número de conectores, el número de pines con el que trabaja. Por ejemplo, un sensor TPS me siguen describiendo y se cuenta con 3 pines, un pin positivo con 12 voltios de alimentación, un pin negativo con 0 voltios de alimentación y un pin de señal que varía en valores de 0.5 voltios. Entonces, un poco así, y que lo sigan desarrollando con los siguientes, con el resto de sensores. Entonces, harán la misma descripción con el sensor de temperatura de refrigerante, con el sensor de temperatura de aire, con el sensor de presión de flujo de aire, y así sucesivamente. Un poco una tablita que en el futuro pues les servirá más que nada a ustedes mismos para cuando tengan que hacer un diagnóstico, pues revisen su tarea y digan, este sensor tiene 3 pines. Un sensor CKP puede ser efecto Hall o puede ser inductivo. Si es efecto Hall, tiene tantos cables, si es que es inductivo, tiene tantos cables. Entonces, un poco lo que les motiva en esta parte es a que realicen una buena consulta, traten de buscar la mayor cantidad de información. Cuando me refiero a la mayor cantidad de información, no es de que quiero un trabajo de 10, 15 hojas, sino lo más resumido posible, pero
que sea lo más importante, como les digo siempre, pues información de impacto que más que todo nos sirva a nosotros. De cierta manera, tal vez, aunque suene un poco feo, de nada me sirve de que me hablen sobre la historia de un sensor si es que no me hablan de los rangos de voltaje y del número de pines que poseen. Entonces, no, de cierta manera no se valora la extensión, sino la calidad de información que ustedes brinden en cada uno de sus trabajos. No sé si con eso les quedó claro la tarea que tienen que realizar. ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Si no, pues daríamos por finalizado el encuentro del día de hoy. Y que ahorita de lo que nos dices que está con toda esa información, pero ese es para la nota 4, ¿verdad? Porque para la 3 dice solo un resumen, pero la 4 sí es investigación. ¿Perdón? No te escuché la Lo que última nos parte. acaba de informar, lo que nos acaba de informar sobre eso es para la consulta para la 4, porque en el deber 3 solo dice resumen, en la 4 se dice investigación. Sí, este es el parámetro de lo que ustedes encuentren como tarea 2, nota 3. La nota 4 hay que modificarla, entonces un poco para que todavía no se adelanten. La tarea concerniente a la nota 4 de investigación todavía no está actualizada. Entonces, como les digo, por eso ahorita les estoy socializando lo que tienen que hacer en este punto. La nota 4, el trabajo de investigación, será otro trabajo, pues de que yo la siguiente clase ya lo actualizaré y de igual manera lo socializaré con ustedes. Ah, sí, 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 de verdad. Pensé que está hablando de la nota 4 porque dice casi lo mismo que la nota 3. Sí, sí, eso es un poco bueno el inconveniente que se tuvo en el momento de la redacción y todavía está por corregirlo. Entonces, se dan cuenta, el documento está en Word, todavía no está pasado a PDF. Entonces, por ese punto todavía estemos tranquilos de que todavía no se actualiza el contenido del trabajo final. Tal vez alguna otra duda, alguna otra inquietud, si no, culminaríamos con el encuentro del día de hoy. No, todo está claro, gracias. Listo, pues deseándoles que tengan una buena noche, nos estamos viendo en el cuarto encuentro. Que pasen bien.